Hola, ¿qué tal? Este es el canal de Yo Android y hoy hablaremos de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Bueno, yo estudié Ingeniería de Sistemas, así que les contaré cómo es el proceso desde mi ámbito personal, desde mi perspectiva personal. En primer lugar, hablemos de cuánto dura la carrera. En mi país, que es Colombia, aproximadamente dura 5 años. Eso depende mucho de las universidades, o sea, hay universidades que duran 4 años y medio y hay otras universidades que dura 5 años. En mi caso duró 5 años porque yo tenía que hacer un semestre de práctica empresarial. Obviamente, si te demoras más, si pierdes materias y esas cosas, pues puede ser que tu carrera se tarde un poco más de tiempo. Como puede ser que hay personas que son muy aplicadas y van adelantando materias y la terminan mucho antes de lo esperado. Otra de las preguntas bastante comunes que se hacen, y de hecho me la hice yo cuando iba a entrar a estudiar, y es qué tan importantes son las matemáticas, porque existe un mito detrás de todas las ingenierías, y es que el que no sepa matemáticas o el que no le vaya bien en matemáticas en su secundaria o en su colegio o en donde sea que haya estudiado la educación secundaria, pues que va a sufrir o que no sirve para ingeniería. Y yo no estoy tan de acuerdo con esa información, o sea, no es necesario que hayas sido bueno en el colegio, o el hecho de que seas malo en el colegio estudiando matemáticas, pues no quieres decir que no sirvas para ingeniería de sistemas. Les recuerdo que si te va mal en matemáticas en tu colegio, la culpa no es solo tuya, también puede ser de tu profesor que usa métodos anticuados, que no sabe cómo motivar a los estudiantes. O sea, esa es una culpa compartida. No todo el mundo, no todo el que le vaya mal en matemáticas es porque es malo definitivamente. Yo siempre he creído que ninguna persona es mala para determinada disciplina, simplemente es falta de práctica o falta de motivación. Entonces, las matemáticas obviamente juegan un papel, por así decirlo, relevante dentro de la carrera, pero no es lo único. O sea, matemáticas solo se ven como 4 semestres. El resto de tiempo vienen otros componentes, así que el hecho de que te vayas regular en matemáticas no quiere decir que no sirvas para ingeniería. Además, las matemáticas del colegio son muy diferentes a las matemáticas que uno ve en ingeniería. Así que como lo había mencionado antes, o sea, si te va mal en las matemáticas del colegio, que obviamente son unas matemáticas completamente diferentes a las matemáticas de ingeniería, pues eso no quiere decir que te vaya a ir mal en una ingeniería. De hecho, tuve un compañero de mi universidad que no se sabía las tablas de multiplicar y ustedes dirán como que, ay, qué mediocre. Pues no, son matemáticas diferentes que no tienen que ver con aprenderse las tablas de multiplicar o con saber sumar o con saber dividir de memoria. Las matemáticas de ingeniería son unas matemáticas más analíticas y más de pensar. ¿Qué tan importante es el inglés? Bueno, eso depende mucho de la universidad en la que estés estudiando. Hay muchas universidades que están enfocadas como en lo internacional, entonces la mayoría de textos de ingeniería son en inglés, pero hay universidades que no le prestan mucha atención a eso. Pero lo que sí es importante resaltar es que obviamente las personas que hablan un segundo idioma, un tercer idioma, pues tienen posibilidades o mejores posibilidades de un salario más alto, ya que cuando uno trabaja con empresas extranjeras, pues las empresas extranjeras pagan en euros o pagan en dólares, y pues ya saben ustedes lo que significa un dólar o un euro en un país latinoamericano. Entonces, en términos generales, al igual que las matemáticas, el inglés no es algo fundamental, por así decirlo, que tengas que tenerlo aprendido. Además, las universidades pues dan cursos de inglés que tienes que tomarlo sí o sí. Y también, como les digo, el inglés de ingeniería de sistemas o de la parte de programación o de toda esta parte computacional, por así decirlo, no es un inglés avanzado o no es un inglés que nosotros lo veamos por primera vez. O sea, la mayoría de palabras que uno ve en inglés son palabras que uno ya ha visto en videojuegos. Ahora viene otra parte, y bueno, creo que ya he respondido con la parte de matemáticas, y es qué tan importante o qué tan difícil es la carrera. Se necesita ser una persona inteligente, con capacidades excepcionales y ese tipo de cosas. Y eso es otro mito, o sea, también se salta o se quiere enaltecer a las personas que estudian ingeniería o que hayan estudiado ingeniería o que son ingenieros. En el común de las personas se tiende a pensar que solo las personas inteligentes o que son, por así decirlo, personas superdotadas tienen la capacidad de estudiar una ingeniería, cuando la realidad es otra. O sea, estudiar una ingeniería no es para personas súper inteligentes, es más para personas disciplinadas y ordenadas. Obviamente no hay que negar que las carreras de ingeniería pues tienen un nivel diferente de exigencia a una administración de empresas, a un mercadeo o a cualquier otro tipo de carreras como administrativas o de ese ámbito. Obviamente hay que dedicarles más tiempo, hay que estudiar un poco más, entonces no es cuestión de inteligencia, es cuestión de dedicarle más tiempo, es cuestión de ser ordenado, es cuestión de ser disciplinado. No quiere decir que si no seas una persona ordenada o disciplinada pues no vayas a lograrlo. Obviamente a medida que van avanzando los semestres, uno va adquiriendo como esa disciplina y va adquiriendo ese orden. Si estudias ingeniería, obviamente hay que hacer ciertos sacrificios, como trasnochar mucho. Como les había mencionado antes, estas carreras tienen un nivel de exigencia superior, así que no te va a dar el tiempo para estar saliendo de fiesta cada 8 días o cada 2 o 3 días
salir de paseos, porque obviamente, como les digo, hay que tener un nivel de exigencia superior, hay que trasnochar un poco, los fines de semana hay que hacer trabajos, o el fin de semana que uno no hace trabajos pues está lo suficientemente cansado o trasnochado como para salir. O sea, no es cuestión de inteligencia, es más cuestión de ser responsable, o sea, al igual que medicina, eso no es cuestión de inteligencia, es cuestión de ser muy disciplinado. Otro de los mitos que quiero derribar es qué hace un ingeniero de sistemas después de graduado, porque muchas personas creen que un ingeniero de sistemas es el que repara computadores o repara impresoras o hace este tipo de cosas. Y los ingenieros de sistemas no hacen eso. Voy a dejarlo claro de una vez. Eso lo hacen son los técnicos. Los ingenieros de sistemas hacen cosas más complejas, como programar páginas web a nivel de plataforma, es decir, cosas muy robustas. Hacemos aplicaciones móviles para teléfonos Android, iOS y cualquier otro tipo de sistemas operativos. Se trabaja con inteligencia artificial, con machine learning. También se trabaja como ingeniero de software, que es una rama, por así decirlo, de la computación. Se trabaja también con arquitectura de software. Pero también hay otros roles que son separados de la parte como tan técnica, tan de programadores, tan de escribir código. Y están los roles de gerentes de proyecto, que los gerentes de proyecto pues son como el ingeniero que está encargado de estar revisando que todos los programadores estén haciendo su trabajo, que se esté avanzando en los proyectos y todo este tipo de cosas. También están los consultores, que son las personas como que hacen un análisis exhaustivo antes de hacer un proyecto, si es viable o no es viable, o durante la realización del proyecto o una vez hecho. Se analizan y se mitigan ciertos riesgos. Otra de las preguntas es que ¿es obligatorio ser programador? Hay muchos roles dentro del sector de TI, que es el sector de las telecomunicaciones, que no necesariamente requieren que sea un programador o que sea el típico friki como todos lo conocemos, que está encerrado en un cuarto y que no hace nada, no. De hecho, también la ingeniería de software y todo el desarrollo de software tiene lo que es un rol comercial. Entonces obviamente si te quieres ir por ese lado, el lado de la persona que está con traje y que interactúa con los clientes, tiene reuniones, viaja y todo este tipo de cosas, pues también están esos roles. Ahora la parte que a muchos nos interesa en Latinoamérica: ¿qué tan fácil es conseguir un empleo siendo graduado en ingeniería de sistemas? Creo que la industria TI, como les digo, la industria de telecomunicaciones es una de las industrias que mayor crecimiento tiene, que mayor oferta y demanda tiene. Entonces, en mi caso, no tengo ningún compañero de universidad graduado que esté sin empleo. Ofertas laborales hay por todo lado. Y de hecho los ingenieros viven rotando mucho. Un ingeniero simplemente llega a una empresa, no le gusta la empresa y se cambia porque sabe que hay muchísimos trabajos. Uno puede darse el lujo de renunciar porque no le gusta. La industria de las telecomunicaciones es una de las industrias más grandes que existe en el mundo y de hecho es una de las industrias que más dinero genera en el mundo. Si buscas cuáles son las empresas que más dinero están generando actualmente, las primeras 5 son industrias de tecnología. Ahí está Amazon, está Google, está Facebook. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué tal es el ambiente laboral? Ya vimos que es demasiado fácil conseguir empleo. Además de lo fácil que es conseguir empleo dentro del país, también es una de las industrias que más fácil te permite salir del país, porque la programación es universal. O sea, la forma en como nosotros programamos en Colombia, o como se programa en Perú, o como se programa en Ecuador, o en Argentina, o en México, o en Chile, wherever, se programa igual en Estados Unidos, en Europa, en el Congo, en donde sea. Entonces es una industria que una vez graduado, uno puede postularse para vacantes en cualquier parte del mundo, obviamente si sabes dominar el idioma del país donde vas a llegar. De ahí la importancia del inglés. Tengo muchos de mis compañeros que terminaron trabajando para Google, para Amazon, para Facebook o para empresas pequeñas fuera del país. Ya hablamos entonces de qué tan fácil es conseguir empleo, ya sea dentro de tu propio país o fuera del país. Ahora hablemos cómo es el ambiente laboral, o sea, qué hace uno, si es complicado, si el trabajo es demasiado duro o es demasiado fácil. A mi parecer, o sea, desde mi percepción, porque yo soy una persona que está acostumbrada como a trabajar muchas horas del día, me parece que el trabajo es demasiado suave. El ambiente laboral en la mayoría de empresas es muy bueno. Las empresas grandes de desarrollo de software tienen salas de videojuegos, tienen lugares donde dormir, la hora de inicio y la hora de salida no es como tan rígida, por así decirlo. Uno puede llegar media hora tarde, 40 minutos tarde. Pueden ver los casos de cómo son los empleos en Google, cómo son en Facebook, por ejemplo, que se trabajan como 6 horas al día. Obviamente acá en Latinoamérica pues no es tan así, pero aún así las empresas de desarrollo de software tienen mejores condiciones laborales que cualquier otro sector. Y el ambiente es muy relajado, es un ambiente como de camaradería, no existe tanto el típico jefe que está regañando a toda hora o el típico jefe así en las altas esferas, porque en desarrollo de software no es tan jerarquizado. Todo el mundo
trabaja es como en grupos de 4 o 5 personas y van desarrollando proyectos. En cuanto a los precios de las carreras, pues esto varía mucho dependiendo si es una universidad pública o privada. Ya saben ustedes que en Latinoamérica la educación pues prácticamente es un negocio, así que si te vas por la educación privada, pues eso depende mucho de la universidad de cuánto te va a costar la carrera. Pero la educación pública puede ser muy económica, pero obviamente para las universidades públicas pues tienes que presentar un examen, tienes que pasar como por un proceso. Bien, creo que eso ha sido todo el video. Si quieren, en la sección de comentarios pueden dejar sus preguntas, si algo pues hago otro video, o si no pues yo voy respondiendo como todos los comentarios que van dejando.